A todos nos gusta hablar, ¿verdad? Compartir nuestros pensamientos, expresar nuestras ideas, pero a veces es mejor callar que hablar. Esto no solo afecta a nuestras relaciones con los demás, sino también a nuestra paz interior. Hoy voy a hablarte de 6 situaciones críticas en las que deberías mantener la boca cerrada. Empecemos. Si intentas hablar de algo que no sabes, todos hemos hablado de algo que no sabemos en algún momento de nuestra vida. Puede que lo hayamos hecho para llamar la atención en un entorno social o para ocultar nuestra ignorancia. Pero hablar de algo que no sabemos puede tener consecuencias mucho más graves de lo que pensamos. Es un comportamiento que puede perjudicarnos no solo a nosotros mismos, sino también a nuestro entorno. La gente no suele dudar en hablar de algo que no sabe, porque la sociedad lo percibe como un signo de confianza en sí misma. Sin embargo, la verdadera confianza en uno mismo reside en aceptar lo que no se sabe y estar abierto a aprender. El filósofo estoico Epicteto decía: si no sabes, reconoce que no sabes, porque quien reconoce que no sabe está más cerca de la sabiduría. Hay varias razones que explican nuestra tendencia a hablar de lo que no sabemos. La primera y más importante es la búsqueda de aceptación social. La gente teme que permanecer en silencio en un entorno se perciba como inadecuado. Por lo tanto, decir algo parece ser una mejor opción que permanecer en silencio. Sin embargo, lo cierto es lo contrario. Hablar de algo que no sabes solo hace más evidente tu ignorancia. Un fenómeno psicológico conocido como efecto Dunning-Kruger también explica este comportamiento. Según este efecto, las personas que no tienen suficientes conocimientos sobre un tema creen que saben más de lo que saben. Se trata de un estado de falsa confianza en el que confluyen el valor y la ignorancia. La filosofía estoica sostiene que el conocimiento y la búsqueda de la sabiduría son el núcleo de la vida. Como dijo Marco Aurelio, el verdadero conocimiento empieza por saber lo que no se sabe. Hablar de lo que no sabes no solo perjudica a los demás, sino que interrumpe tu propio camino de desarrollo. Mientras no aceptes lo que no sabes, pierdes la oportunidad de aprender. Según los filósofos estoicos, el silencio no es solo una elección, sino también una virtud. El silencio es un signo de autocontrol. Permite que te vean como una persona más madura y digna de confianza. Las consecuencias de hablar pueden ser mucho más graves de lo que crees. En primer lugar, daña tu reputación. Si la gente empieza a verte como una persona desinformada, el valor de lo que dices disminuye. También puedes difundir información errónea hablando de algo que no sabes. Esto es especialmente peligroso en la era digital porque la desinformación se propaga rápidamente y es difícil de corregir. También puedes ensarzarte en discusiones innecesarias sobre un tema que desconoces y hacerte perder el tiempo. Las discusiones prolongadas agotan tu energía y dañan tus relaciones. Aquí es donde entra en juego el poder del silencio. Optar por el silencio no solo te protege de difundir información errónea, sino que también te brinda la oportunidad de aprender. Guardar silencio sobre algo que no sabes es también una señal de respeto hacia los demás. En lugar de guardar silencio, puedes optar por hacer preguntas. Por ejemplo, preguntas como: ¿puedes darme más información sobre este tema? ¿O puedes explicarme la lógica que hay detrás de esta idea? Refuerzan la comunicación con la otra persona y apoyan tu proceso de aprendizaje. Hay algunas formas prácticas de evitar hablar de algo que no sabes. En primer lugar, párate a pensar un momento antes de hablar. ¿Realmente sabes sobre el tema? Si no es así, no tengas miedo de admitirlo. No es una debilidad, sino un paso hacia la sabiduría. Además, muéstrate abierto a aprender. Investiga,
toma notas y edúcate para aprender sobre algo que no sabes. Recuerda que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. Intentar hablar de algo que no sabes puede hacerte sentir seguro a corto plazo. A largo plazo, sin embargo, puede ser perjudicial tanto para tu desarrollo personal como para tus relaciones con quienes te rodean. Las enseñanzas de los filósofos estoicos nos recuerdan el valor del conocimiento y los peligros de la ignorancia. Como dijo Epicteto, el silencio sobre lo que no sabes es signo tanto de sabiduría como de virtud. La próxima vez que sientas el impulso de hablar sobre algo que no sabes, detente, piensa y elige el silencio. Será la mejor decisión no solo para ti, sino también para los que te rodean. Cuando estás enfadado o tienes un arrebato emocional, hablar cuando estás enfadado o experimentas un arrebato emocional suele tener consecuencias irreversibles. En momentos de emoción intensa, actuamos en función de nuestra ira o tristeza en lugar de pensar en el impacto de lo que decimos. Esto puede dañar tanto nuestra relación con la otra persona como a nosotros mismos. Las palabras pronunciadas con ira, como una bala, alcanzan rápidamente su objetivo y dejan heridas difíciles de reparar. Hablar con ira suele conducir a comportamientos impulsivos que a su vez provocan malentendidos, arrepentimientos y conflictos innecesarios. El estoicismo nos aconseja controlar nuestras emociones en tales situaciones y actuar con la mente tranquila. En momentos de ira, nuestro cerebro pone en marcha una respuesta de lucha o huida. Se trata de un mecanismo diseñado para ayudarnos a sobrevivir cuando nos vemos físicamente amenazados. Pero también entra en juego durante discusiones emocionales o situaciones estresantes. Cuando hablamos cuando estamos nerviosos, el córtex prefrontal, la parte de nuestro cerebro responsable del pensamiento lógico, se apaga y nuestras respuestas emocionales toman el control. Esto puede llevarnos a utilizar las palabras equivocadas, a ofender a los demás con un lenguaje innecesariamente duro o incluso a adoptar comportamientos autodestructivos. El filósofo estoico Marco Aurelio decía: cada vez que hablas con ira, estás declarando tu debilidad al mundo. Esto significa que alguien que no puede controlar sus emociones se está haciendo daño a sí mismo. La ira o las reacciones emocionales intensas indican una falta de control sobre la propia mente. El estoicismo sostiene que el autocontrol es la forma más eficaz de afrontar estas situaciones. Es natural sentir emociones, pero controlarlas es una virtud. Los estoicos enseñan que la ira es temporal y que un acontecimiento solo es tan importante como el significado que le atribuyas. Uno de los mayores peligros de hablar con ira es que las palabras no se pueden retirar. Lo que se dice se queda grabado en la mente de la otra persona y, por mucho que se pidan disculpas, el efecto de lo que se dijo puede no borrarse del todo. Esto puede causar heridas profundas, sobre todo en las relaciones íntimas. Las palabras pronunciadas con ira no solo dañan a la otra persona, sino también a tu relación. Esta situación conlleva un sentimiento de arrepentimiento y puede causar conflictos con la propia conciencia. Por eso, los estoicos recomiendan disciplinarse para no hablar con ira. Aprender a callar en caso de ira es una fortaleza, no una debilidad. Es una forma de protegerte a ti mismo y a los demás. Si te sientes enfadado durante una discusión, lo mejor que puedes hacer es respirar hondo, pararte a pensar y darte tiempo para dejar de hablar antes de sopesar tus palabras. El silencio no solo calma la discusión, sino que también te permite ver las cosas desde otra perspectiva. Al cabo de un rato, el silencio ayuda a que se calme tu ira y a que se imponga tu lógica. La siguiente cita del estoico Epicteto es instructiva a este respecto. Puede que no seas capaz de controlar la reacción emocional inicial, pero es tu elección dejar que te controle.
Esto sugiere ser consciente de la naturaleza de la ira y no dejar que te controle. Para hacer frente a la ira, los estoicos recomiendan mirar las cosas como un observador externo. Hazte estas preguntas. Lo que quiero decir ahora tendrá el mismo sentido dentro de un día. Estas preguntas reducen la intensidad emocional y proporcionan una perspectiva más racional. Puedes desarrollar algunos métodos prácticos para minimizar el daño de hablar cuando estás enfadado. En primer lugar, respirar hondo y dar un paso atrás físicamente cuando estás enfadado es una estrategia eficaz. Esto da un respiro a tu mente y te tranquiliza. En segundo lugar, antes de decir nada, hazte esta sencilla pregunta. ¿Mejorará o empeorará la situación? Si va a empeorarla, opta por callar en lugar de hablar. En tercer lugar, intenta identificar el origen de tu enfado. A menudo, el enfado es el resultado de una frustración más profunda que de un acontecimiento superficial. Los momentos de enfado son una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos y sobre los demás. Mirar estos momentos desde una perspectiva estoica nos convierte en individuos más maduros y conscientes. Como dijo Marco Aurelio, la paz de la propia alma no puede ser perturbada por ninguna influencia externa. Esto nos recuerda que la ira y los arrebatos emocionales son temporales y que la verdadera paz solo puede alcanzarse mediante el equilibrio interior. La próxima vez que experimentes un momento de ira, elige parar, pensar y callar en lugar de hablar. Es un comportamiento que no solo te beneficiará a ti, sino también a los que te rodean. El silencio es un signo de virtud, y tu verdadera fuerza llega cuando puedes controlar tu ira. Esto fortalece tus relaciones, te convierte en una persona más respetable y te ayuda a mantener la paz mental. Compartir información privada. Compartir información privada es un comportamiento que puede tener importantes consecuencias personales y sociales. A veces, la gente se ve tentada a compartir información privada para establecer una relación con los demás, para generar confianza o simplemente para mantener la conversación. Sin embargo, compartir su información privada sin violar la intimidad de los demás debería ser una cuestión de la máxima importancia. Revelar información especialmente sensible e íntima a los demás puede causar a menudo daños irreversibles. Este daño no solo lo puede sentir la propia persona, sino también quienes la rodean. Hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de compartir información privada. El estoicismo recomienda ser cauto en estas situaciones, no dar información innecesaria y compartir solo lo que realmente se necesita. El deseo de compartir información privada a veces surge de la presión social o de un sentimiento de soledad. Muchas personas necesitan hablar de sí mismas para establecer una conexión íntima con los demás y tener un sentimiento de pertenencia. Sin embargo, es importante considerar detenidamente si la información es realmente cierta y si la otra persona la recibirá. Nadie quiere que los secretos de su vida privada se compartan con los demás. Además, compartir información privada a veces puede dar lugar a malentendidos, resentimiento o desconfianza. Por eso es importante respetar no solo los propios límites, sino también los de los demás. El estoicismo es una filosofía que combina el pensamiento emocional y el lógico. Según los estoicos, las personas tienen la responsabilidad de protegerse a sí mismas y a quienes las rodean. Esto significa no revelar innecesariamente información sobre la propia vida privada a los demás. Respeta tu propia intimidad y respeta del mismo modo la intimidad de los demás, decía Epicteto. Esto significa que no solo debemos respetar la intimidad de los demás, sino también la nuestra.
Y es que la confidencialidad de la información, los pensamientos y los sentimientos no es solo un espacio personal, sino que también puede ser una forma importante de ganarse la confianza de los demás. Al compartir información privada, hay que tener en cuenta los límites emocionales de la otra persona. Muchas personas comparten sus secretos y pensamientos privados solo con personas de confianza. Esa información puede volverse peligrosa incluso en manos de alguien de confianza. A veces, en medio de una conversación íntima, la gente puede revelar accidentalmente información privada de otra persona. Sin embargo, compartir información sobre la vida privada de otra persona puede tener un impacto negativo no solo en esa persona, sino también en otras de su entorno. Uno de los mayores problemas que puede causar compartir información privada con otras personas es la pérdida de confianza. Para ganarse la confianza de alguien, primero hay que respetar su intimidad. Si alguien te da información privada, es tu responsabilidad. Solo debes compartir esta información en un contexto específico y solo cuando sea necesario. Compartir esta información con otras personas en un arrebato emocional o para obtener un alivio momentáneo puede dañar tu relación y conducir a una pérdida de confianza. En este punto, el estoicismo aconseja prudencia a la hora de compartir información y silencio cuando sea necesario. Escúchate a ti mismo. Escucha a los demás, pero nunca hables innecesariamente. Dice Marco Aurelio, haciendo hincapié en la importancia de compartir solo la información que realmente necesitas. Difundir información sobre la vida privada de las personas daña innecesariamente la relación no solo con la persona que da la información, sino también con quienes la rodean. Además, tener secretos de otras personas aumenta tu responsabilidad hacia ellas. Por eso, debes ser extremadamente cuidadoso al compartir esa información y limitarla a situaciones en las que sea necesario. Otro punto importante que debes recordar al compartir tu información privada es que compartir información sobre la vida de otras personas suele depender de si la persona ha dado su permiso. Revelar información secreta o privada de alguien a otra persona debe basarse en el consentimiento de esa persona. Si alguien te ha contado algo privado, lo mejor es respetar la confidencialidad de esa persona antes de compartirlo con los demás. El requisito básico para compartir información suele ser que la persona con la que la compartes acepte no divulgarla. Esto es necesario no solo para mantener una relación de confianza, sino también para mantener el respeto mutuo. Otro punto importante que hay que tener en cuenta al compartir información privada es el propósito para el que se comparte. Si la información que compartes es solo por diversión o para hacer quedar mal a los demás, solo puede hacer daño. Sin embargo, si la información que compartes es en beneficio de otros y no viola la confidencialidad, entonces puede haber algo ético en compartir esa información. Por último, debes sentirte responsable cuando compartas tu información privada. Cada vez que la compartes, revelas algo sobre ti mismo y puede que no seas capaz de predecir las consecuencias. Por lo tanto, siempre hay que pensárselo 2 veces antes de compartir información. Los estoicos dicen que cada acción y palabra debe ser considerada. Esto significa que cuando compartes información, debes pensar en las consecuencias y el impacto que tendrá en los que te rodean. Al decidir si compartes tu información privada, primero debes decidir si es correcto compartirla con los demás. Se trata de una responsabilidad para proteger no solo tu propia seguridad y privacidad, sino también la seguridad y privacidad de los demás. Compartiendo la información con cuidado, cuando sea necesario y con respeto, te proteges a ti mismo y a los demás. Al criticar o juzgar a los demás, a la hora de criticar o juzgar a los demás, muchas personas suelen actuar de forma espontánea y en caliente.
En un momento emocional, puede ser fácil criticar el comportamiento o la actitud de alguien. Sin embargo, criticar a los demás es una forma de comportamiento que requiere atención no solo en las relaciones personales, sino también a nivel social. En lugar de lograr su objetivo, la crítica puede a menudo poner a la otra persona a la defensiva y provocar una pérdida de confianza en las relaciones. En concreto, una persona puede reaccionar con más dureza porque no entiende su crítica o porque siente la necesidad de defenderse. Como resultado, ni la otra persona ni tú salís beneficiados de esta situación. El estoicismo ofrece una visión detallada de cómo deben llevarse a cabo las críticas y los juicios de forma saludable, recomendando silencio, paciencia y esperar el momento adecuado. La crítica no debe utilizarse con el único propósito de corregir un comportamiento erróneo. A veces, este enfoque puede frustrar el objetivo y agravar la vulnerabilidad de la otra persona. Para que la crítica sea eficaz, primero hay que empatizar con la persona e intentar comprender su punto de vista. A menudo, nuestras críticas a los demás se basan únicamente en nuestros puntos de vista y valores personales, pero las experiencias y actitudes de cada uno son diferentes. Por eso, a la hora de criticar a los demás, hay que tener en cuenta sus experiencias, estados emocionales y vivencias pasadas. Si se critica sin tenerlos en cuenta, la otra persona puede sentirse mal, pensar que no la entiendes e incluso desarrollar una actitud negativa hacia ti. Antes de criticar a alguien, es importante examinar nuestro propio estado emocional. La crítica suele ser una expresión de nuestra propia insatisfacción personal. Por eso, cuando criticamos a otros, debemos mantener nuestras emociones bajo control. Si una persona te ha decepcionado o ha hecho algo que no te gusta, a menudo puedes complicar la situación si inmediatamente diriges esa emoción a los demás. Desde una perspectiva estoica, es esencial controlar nuestras emociones. Los estoicos dicen, concéntrate solo en lo que puedes controlar. Esto significa que debemos comprender que no tenemos control directo sobre el comportamiento de los demás y centrarnos solo en lo que podemos controlar. Criticar a los demás puede hacernos perder ese control. Del mismo modo, juzgar es emitir juicios sobre la vida de otras personas sin comprenderlas, haciendo solo una valoración superficial. A menudo, el juicio simplifica a las personas e ignora su complejidad. Miramos las acciones de la otra persona desde una sola perspectiva y no tenemos en cuenta todos los factores emocionales, psicológicos y ambientales que la persona está experimentando. Como resultado, resulta mucho más difícil empatizar con la persona a la que se está juzgando, desarrollar una comunicación sana y comprender la situación adecuadamente. El estoicismo recomienda aceptar a las personas tal y como son e intentar comprender todo su ser, no solo su comportamiento. Juzgar a una persona es mirarla desde fuera, mientras que comprenderla de verdad es evaluar todo su mundo interior y los acontecimientos a través de sus ojos. Otro factor importante que hay que tener en cuenta al criticar o juzgar a los demás es el propósito de la crítica. El propósito de la crítica debe ser señalar la verdad y mejorar a la otra persona. Si el único propósito de tu crítica es menospreciar, humillar o culpar a la otra persona, esto solo conducirá a una ruptura de la comunicación. También debes recordar que el lenguaje que utilizas al criticar a los demás es extremadamente importante. Un lenguaje duro e hiriente puede hacer más mal que bien. Criticar con un lenguaje suave tampoco activará los mecanismos de defensa de la otra persona. Esto hace que la crítica sea más eficaz. Desde una perspectiva estoica, puede ser mucho más productivo centrarse en el desarrollo personal que en criticar a los demás. Para un estoico, juzgar a los demás es un comportamiento que solo te hace perder tiempo y energía.
En lugar de criticar a los demás, es mejor centrarse en el propio comportamiento y actitudes. La siguiente cita de Epicteto lo resume muy bien. Al intentar cambiar a los demás, no debes olvidar cambiarte a ti mismo. Esto significa que, al tratar de corregir las faltas de los demás, debemos examinar nuestras propias faltas interiores. Valdría mucho más la pena no solo criticar a los demás, sino también examinar y mejorar nuestras propias actitudes. Otro punto que a menudo se olvida cuando criticamos a los demás es el momento de la crítica. No todas las críticas son apropiadas en todos los momentos. Si la otra persona está atravesando un momento emocional o ha experimentado un fracaso, criticarla antes de que se haya recuperado solo tendrá un efecto negativo. El momento adecuado para criticar es cuando la otra persona es capaz de recibir y reflexionar sobre lo que se le ha dicho sin ponerse a la defensiva. A veces puede ser más eficaz permanecer en silencio y dejar que la persona vea sus propios errores. En conclusión, cuando critiques o juzgues a otros, es importante recordar que esto tendrá un efecto a largo plazo, no solo en tus relaciones, sino también en ti mismo. Si el objetivo de tus críticas es mejorar a los demás y mostrarles el camino, tienes que hacerlo con suavidad, empatía y en el momento adecuado. Además, antes de criticar a los demás, deberías examinar tu propia actitud y realizar una auditoría interna, porque los estoicos sostienen que debemos ejercer un control adecuado no solo sobre el mundo exterior, sino también sobre nuestro mundo interior. Evitando la crítica y el juicio, podemos construir relaciones más sanas y dar pasos más sólidos en nuestro desarrollo personal. Si formas parte de un chisme, los cotilleos son informaciones o rumores que se difunden sin su consentimiento, normalmente cuando se habla de otras personas. Suele implicar la difusión de información falsa o distorsionada sobre la vida de alguien. Participar en cotilleos puede dañar tanto tu relación con esa persona como tu moral personal. Los cotilleos pueden tener un efecto negativo no solo en la otra persona, sino también en todo tu círculo social. Además, juzgar la vida de otras personas o hablar de su información privada suele generar incertidumbre sobre la veracidad de dicha información y puede dar lugar a muchos malentendidos. El estoicismo explica con detalle por qué el cotilleo es un comportamiento que debe evitarse y enseña que es posible llevar una vida correcta, respetando la vida de los demás. Los cotilleos suelen hacerse para hacer quedar mal a la otra persona o para mejorar el propio estatus social. A veces la gente utiliza secretos sobre las debilidades o la vida privada de los demás para sentirse importante. Pero el mayor peligro de los cotilleos es que se basan en información falsa e incompleta. A menudo, la persona de la que se chismorrea desconoce los rumores, lo que puede minar gravemente la confianza entre las personas. Cuando la gente cotillea sobre los demás, no solo daña su relación con esa persona, sino que también provoca una pérdida de confianza en todo su entorno. Los estoicos creían que la paz espiritual de uno no proviene de juzgar o vilipendiar a los demás, sino solo de buscar la verdad. Podemos ver que los cotilleos suelen empezar de forma innecesaria. Si una persona siente demasiada curiosidad por algo, puede aumentar su deseo de conocer la vida privada de los demás. A veces, la gente busca esa información solo para pasar el rato. Sin embargo, este comportamiento no solo suele ser una pérdida de tiempo, sino también perjudicial para los demás. El cotilleo consiste en especular sobre una situación o acontecimiento sin saber exactamente de qué se trata. No debe utilizarse para calumniar a los demás, ya que a menudo conduce a malentendidos y daña la reputación de una persona. El estoicismo
Enseña que es mucho más valioso evitar esas especulaciones innecesarias y transmitir lo que se sabe que es cierto, que formarse opiniones sobre la vida de los demás. Participar en chismorreos también puede conducir a la pérdida de la paz interior. Los estoicos hacen hincapié en que la paz interior solo es posible a través del pensamiento correcto y la acción correcta. Hacer comentarios negativos sobre los demás o hablar de su vida privada tiene un efecto negativo en el estado de ánimo. Cotillear, es decir, contar a los demás los errores de otra persona, significa hacerte daño a ti mismo. Estas acciones no contribuyen a tu salud física ni mental. Trasladar a los demás los errores o debilidades de una persona puede provocar una especie de pérdida de tu propia paz interior. Todo el mundo tiene dificultades, defectos y debilidades en su vida. En lugar de hablar de esas debilidades, sería más acertado y saludable elogiar los puntos fuertes de las personas y apreciar sus éxitos. Otro peligro del cotilleo es la rapidez con que se propaga. Una vez que empieza un rumor, crece con el tiempo y se propaga rápidamente entre distintas personas. Como resultado, lo que puede parecer una información inocente puede causar problemas mucho mayores. La rápida propagación de los chismes suele estar relacionada con el hecho de que no se cuestiona la exactitud de la información. La gente debería centrarse en la información veraz y precisa en lugar de interesarse por la vida de los demás. Los estoicos insisten en la importancia de buscar la verdad y enseñan que actuar solo sobre la base de información verificada es necesario para mantener el autocontrol. Si no se tiene un conocimiento cierto sobre algo, es mucho más virtuoso aprender a no comentarlo y guardar silencio. Otro peligro del cotilleo es que puede perjudicar a los demás. A veces, cuando la gente cotillea, no se da cuenta de lo perjudiciales que pueden ser sus actos. En particular, compartir información sobre la vida privada de alguien puede minar gravemente su confianza. Denigrar o menospreciar a los demás también puede causar un gran daño a nivel social. Conduce a una pérdida de confianza no solo en las relaciones individuales, sino también en la sociedad. Los estoicos aconsejan a la gente que evite desprestigiar a los demás y que contribuya a los demás solo con pensamientos y acciones positivas. Si realmente quieres ayudar, debes dirigirte a la otra persona de forma directa y sincera en lugar de cotillear. Uno de los mayores efectos de los cotilleos es que se pierde la confianza en los demás. Cuando la gente oye cotilleos, puede empezar a pensar que el cotilla no es de fiar. Con el tiempo, esto puede dañar tus relaciones y abrir una brecha entre tú y la gente que te rodea. Cuando chismorreas, en realidad le estás diciendo a alguien que no se puede confiar en ti y que estás revelando secretos de otras personas. La gente tiende a establecer relaciones estrechas con personas de confianza y a evitar a los cotillas. Por eso, mostrar respeto por los demás y no compartir información sobre su vida privada sienta las bases de una red de relaciones sana. Por último, participar en cotilleos puede llevar a contradecir los propios valores. El estoicismo enseña a hacer lo correcto y a vivir una vida virtuosa. La verdadera virtud de una persona no se mide menospreciando a los demás o difundiendo sus errores, sino viviendo la propia vida de forma correcta. Hablar negativamente de los demás solo daña las relaciones y conduce a la pérdida de la paz personal. En lugar de centrarse en los defectos de los demás, hay que trabajar los propios valores internos y tener una actitud amable, respetuosa y empática con los demás. No cotillear no es solo una forma de respetar los derechos de los demás, sino también de expresarse adecuadamente, mantener la paz interior y construir relaciones sanas. Las personas deben apoyarse mutuamente y ver los puntos fuertes de los demás en lugar de centrarse en sus defectos. Evitando los cotilleos
puedes protegerte a ti mismo y a los que te rodean y construir una sociedad más sana. Cuando te metes en discusiones innecesarias, entablar discusiones innecesarias suele ser una pérdida de tiempo y energía. A veces la gente prefiere tener discusiones largas y profundas, incluso sobre temas muy pequeños e insignificantes. Estas discusiones no suelen tener como objetivo el entendimiento mutuo. En su lugar, afloran emociones como el ego y la terquedad. Y llega un momento en que nadie intercambia realmente ideas sobre lo que es correcto. Enzarzarse en discusiones innecesarias puede, a la larga, dañar las relaciones, disminuir el respeto de las personas por los demás y, lo que es peor, llevar a la pérdida de la paz mental. El estoicismo subraya la importancia de evitar tales discusiones y enseña que a veces el silencio es la mejor solución para vivir correctamente. Las discusiones pueden provocar desacuerdos entre las personas. Sin embargo, no todos los desacuerdos tienen por qué convertirse en discusiones. La gente suele convertir un simple desacuerdo o un pequeño malentendido en una gran discusión. Entablar este tipo de discusiones conduce a conversaciones que no tienen sentido y que solo proporcionan una descarga emocional. Al final de la discusión, nadie queda convencido y el problema no se resuelve. Por el contrario, ambas partes experimentan más tensión y se produce una interacción negativa. Los estoicos dicen que es necesario controlar nuestros pensamientos y acciones para centrarnos en lo que realmente tiene sentido. Enzarzarse en discusiones innecesarias frustra este propósito y distrae de la paz interior. Las discusiones suelen surgir por dos motivos principales: el ego y la terquedad. El ego tiene que ver con sentirse superior a los demás o querer tener siempre la razón. En este caso, la discusión no tiene que ver realmente con la corrección de las ideas, sino con el esfuerzo por demostrar la propia valía. Las personas pueden oponerse a cualquier idea expuesta para demostrar que tienen razón e intentar ganar todas las discusiones. En realidad, esas discusiones no benefician ni a la otra persona ni a uno mismo. El estoicismo nos aconseja refrenar el ego y buscar solo la verdad. En lugar de discutir con los demás, es más saludable permanecer en silencio y encontrar la paz, evaluando la situación internamente. La terquedad es también una de las principales causas de las discusiones innecesarias. La terquedad es una condición en la que una persona se aferra ciegamente a sus propias opiniones y no escucha las de los demás. Las personas obstinadas siguen discutiendo por muy equivocadas que estén sobre algo, porque para ellas es importante creer y demostrar que su opinión es la correcta. Sin embargo, estas discusiones suelen desembocar en un punto muerto. Esto se debe a que ambas partes solo defienden sus propios puntos de vista y no intentan comprender al otro. Los estoicos recomiendan estar abierto a las ideas y comprender los puntos de vista de los demás, en lugar de ceñirse estrictamente a una sola opinión. En los debates, es mucho más valioso ser paciente y buscar soluciones basadas en el entendimiento mutuo. Enzarzarse en discusiones innecesarias también es una pérdida de tiempo. El tiempo es un recurso no renovable, y la gente a veces pasa horas en discusiones que no llevan a ninguna parte. En lugar de invertir en tu trabajo, tu familia o tu desarrollo personal, te estás metiendo en un proceso que no merece la pena. Además, las discusiones innecesarias pueden tener un impacto negativo en la salud mental. Estar constantemente en posición de autodefensa puede provocar un aumento del estrés y la acumulación de preocupaciones innecesarias. El estoicismo hace hincapié en el buen uso del tiempo y la energía. Entablar discusiones innecesarias es un desperdicio de estos valiosos recursos y perturba la paz interior. Otro punto importante es que las discusiones a menudo no pretenden cambiar a la otra persona.
Cuando la gente discute, a veces quiere hacer cambiar de opinión a la otra persona o convencerla. Sin embargo, cambiar de opinión a la otra persona durante una discusión es un objetivo muy difícil, sobre todo si esa persona está firmemente comprometida con sus propios puntos de vista. Al final, las discusiones solo sirven para reforzar los puntos de vista de cada parte y no suelen conducir a una conclusión significativa. Por lo tanto, no todas las discusiones llevan necesariamente a una conclusión, y a veces las discusiones en las que entras, cuando no hay necesidad de hacerlo, no hacen más que malgastar tu energía. Los estoicos nos aconsejan hablar solo de lo que es realmente importante y evitar los conflictos innecesarios. Es una forma de utilizar el tiempo y la energía de forma productiva. En algunos casos, ensarzarse en discusiones innecesarias puede tener consecuencias negativas en las relaciones. Si las personas siempre discuten entre sí para demostrar que tienen razón, se socava la confianza en la relación. Si la otra persona siempre está argumentando que tiene razón, o si tú siempre estás intentando demostrar que tienes razón, la comprensión y el respeto mutuo en las relaciones disminuyen. Las discusiones pueden destruir los puentes de comunicación y amistad entre las personas. El estoicismo dice que las relaciones entre las personas solo se fortalecen escuchándose y comprendiéndose mutuamente. Evitando discusiones innecesarias, es posible construir relaciones sanas y profundas. Evaluar si el tema de discusión es importante es también un paso importante para evitar discusiones innecesarias. Muchas discusiones versan sobre temas superficiales que no son realmente importantes. Esos temas solo pueden dañar tu relación con la otra persona. Por eso, antes de iniciar una discusión, pregúntate si el tema merece realmente la pena y si merece la pena dedicarle tiempo. Los estoicos dicen que la vida es corta y preciosa. Por lo tanto, deberías dedicar tu tiempo a cosas verdaderamente significativas, evitando discusiones innecesarias y concentrándote en actividades más útiles. Por último, evitar las discusiones innecesarias puede ser una forma de encontrar la paz interior. En lugar de discutir constantemente y tratar de tener razón en todo, la gente debería encontrar su paz interior y centrarse en ella. La paz interior puede alcanzarse mediante la empatía y la comprensión. Las discusiones innecesarias solo crean caos y al final nadie gana. Los estoicos dicen que en lugar de buscar la paz fuera, debemos encontrarla en nuestro mundo interior. Por lo tanto, evitar las discusiones innecesarias es muy importante tanto para el desarrollo personal como para la salud espiritual. Evitar las discusiones innecesarias es la clave para vivir una vida más significativa y productiva. Esto te ayudará a mantener tanto tu salud mental como tu salud social. Pensar como los estoicos y centrarte solo en las discusiones que realmente merecen la pena puede ayudarte a alcanzar la paz interior sin malgastar tu tiempo y energía. En la vida a veces el silencio es la mayor virtud. Cuando eliges conscientemente mantener la boca cerrada, haces de ti mismo y del mundo que te rodea un lugar mejor. Hoy te he dado 6 situaciones importantes a la luz de la filosofía estoica. Ahora te toca a ti. ¿Cómo puedes aplicarlas a tu vida? Encontrémonos en los comentarios de abajo. Y recuerda, la mayor victoria en la vida es la victoria sobre ti mismo primero.